del Estado moderno. Voy a compartirlo ahora y por favor solicito su mayor atención o la mayor atención posible, por favor. Vamos a ver.
Listo, les voy a poner ahorita el video por si no se llega a escuchar, pero creo que sí se va a escuchar bien. Me levantan la mano, porfa. Enterado. El Estado moderno surgió entre los siglos XV y XVI, cuando los reyes europeos aprovecharon la crisis del feudalismo para concentrar su poder, centralizando el dominio sobre sus tierras. Este proceso se hizo pactando con los señores feudales para recibir sus tierras a cambio de algún privilegio o bien conquistando los territorios a base de guerras sangrientas. Los reyes recibieron el apoyo de la recién nacida burguesía, que deseaba desprenderse de los señores feudales para romper su condición de vasallos. El mapa político europeo, que antes se asemejaba a un mosaico político multicolor de contornos inestables, va a experimentar cambios. El número de reinos independientes empieza a contraerse y los límites empiezan a consolidarse. Este resultado fue la consecuencia de la ascensión de una serie de monarcas con cierta conciencia nacional que entendieron su mandato de manera diferente a sus predecesores. Luis XI y Francisco I en Francia, los reyes católicos en España y posteriormente el emperador Carlos V y su hijo Felipe II, Enrique VII y Enrique VIII en Inglaterra, Cristián I de Dinamarca, Casimiro IV de Polonia, Matías Corvino en Hungría, Iván III en Rusia. Ellos fueron los artífices de la aparición de los primeros estados de corte moderno. Estos reyes gobernaban de la mejor manera posible para conservar la corona. De alguna manera hubo una suerte de selección natural que influyó en el resultado final. Las monarquías más débiles desaparecieron. Los que lograron resistir inauguraron un nuevo sistema de reinar que marcaría la vida política europea de los 3 siglos siguientes. Un sistema autoritario que los historiadores llaman el antiguo régimen. La población o bien pertenecía a la clase privilegiada, clero y nobleza, o bien al estamento de los no privilegiados, burguesía y pueblo llano. ¿Cuáles son los antecedentes de la aparición del Estado moderno? A final de la Edad Media se produce una enorme crisis en Europa con grandes hambrunas. La peste negra había reducido drásticamente la población. Los desequilibrios económicos afectaron a todos los sectores. Las cadenas de vasallo-señor se desestabilizaron. Pero a partir del siglo XV los efectos de la crisis empezaron a disminuir. Europa comenzó a experimentar cierta recuperación. La conquista de Constantinopla por parte de los turcos en 1453 supone el fin del Imperio Romano de Oriente y es una de las fechas que utilizan los historiadores para situar el inicio de la Edad Moderna. En Constantinopla se conocía bien a los clásicos: Platón, Séneca, Heródoto, Horacio, etc. Mientras que durante la Edad Media en Europa se conocía fundamentalmente a Aristóteles, y además se le conocía a través de traducciones árabes. Cuando los eruditos de Constantinopla, que hablaban griego, se refugian en Europa, muchos de ellos en Florencia, tras la caída de la ciudad, traen consigo todo el saber grecolatino. En Europa se redescubre a los filósofos clásicos. Esto cambiaría radicalmente la mentalidad europea. En el medievo, los europeos habían vivido demasiado preocupados por el más allá, convencidos de que la vida terrenal era un mero trámite para acceder a la vida eterna. Vivían temerosos de Dios. De estas ataduras se fue librando el hombre a lo largo de la Edad Moderna. Se empezaron a valorar los goces terrenales. El Decamerón de Boccaccio se convierte en un paradigma de la libertad sexual de la época. Se sustituye el teocentrismo medieval por el antropocentrismo, el hombre como centro del universo. Surge el humanismo como reacción a la educación escolástica aristotélica de la Edad Media. Algunos humanistas empezaron a referirse a su propia época como un periodo de luz que rompía con la larga noche del pasado. Boccaccio y Petrarca fueron 2 profetas de lo que estaba por llegar. Bajo el dominio de los Medici, Florencia se convierte en la cuna del Renacimiento, en una nueva Atenas. Por Florencia pasaron el arquitecto Brunelleschi, el arquitecto y tratadista Alberti, el escultor Donatello, el pintor Rafael, y 2 genios absolutos como Miguel Ángel Buonarroti, que dominó la escultura, la pintura y la arquitectura, y Leonardo da Vinci, pintor, arquitecto, científico, inventor, músico y un largo etcétera. El Renacimiento surge pues en Italia y supone una ruptura con la mentalidad medieval y una vuelta a los valores de la cultura clásica. Un gusto por la vida, por la belleza del cuerpo humano. El hombre renacentista se libera y vuelve su vista hacia la Edad Clásica, a Grecia y a Roma. Desde Italia las ideas renacentistas llegaron al resto de Europa con rapidez. Se produce un renacer estético. Este nuevo talante se vio reflejado en las artes, pero también en todos los campos del saber: ciencia, filosofía, política.
La invención de la imprenta en el siglo XV por parte de Johannes Gutenberg generó una amplia difusión de todas las ramas del conocimiento. Este invento fue crucial en la propagación del saber. Sin duda estamos ante una segunda palanca de cambio clave en la historia de la humanidad. Los avances en física, astronomía, biología, anatomía humana, química, medicina, transformaron las visiones medievales sobre la naturaleza y sentaron las bases de la ciencia moderna. Se produce una revolución científica que empieza con Nicolás Copérnico y su teoría heliocéntrica. Más tarde, un entusiasta de las ideas de Copérnico, Johannes Kepler, definió cómo eran las órbitas elípticas que seguían los planetas alrededor del Sol. Durante casi 5 milenios, el modelo geocéntrico de la Tierra como centro del universo era prácticamente aceptado por todo el mundo. El modelo heliocéntrico, según el cual la Tierra y los planetas se mueven alrededor del Sol, supuso una auténtica revolución e hizo temblar los cimientos sobre los que se sustentaba todo el conocimiento. La atrevida hipótesis heliocéntrica chocaba de frente con las Sagradas Escrituras. El Tribunal de la Santa Inquisición investigó a Galileo por defender los postulados de Copérnico y casi le cuesta la vida. La revolución científica culmina con Isaac Newton. En 1687 publica su obra más importante, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. En esta obra expone la teoría de la gravedad inspirada en un suceso acaecido años antes mientras meditaba bajo la sombra de un manzano cuando un fruto cayó del árbol. El humanismo y la invención de la imprenta fueron las dos primeras palancas de cambio que activaron la Edad Moderna y trajeron consigo el Renacimiento y una revolución científica. La tercera palanca fue el descubrimiento de América en 1492. Cristóbal Colón, en su afán por encontrar una nueva ruta que le lleve a las Indias, se topa con un nuevo continente desconocido a ojos de Europa, América. Este hecho supuso el encuentro de dos mundos que habían evolucionado de manera aislada. Empieza una etapa de conquistas en el nombre de la fe católica. Un grupo reducido de españoles puso en jaque al imperio azteca con Hernán Cortés al frente. Los españoles supieron aliarse con las tribus locales a las que el gran Moctezuma tenía sojuzgadas. Cortés traía caballos y armas muy superiores, pero el arma más poderosa que sus hombres traían consigo era invisible al ojo humano: la viruela y otras enfermedades. Los europeos ya eran inmunes a estos agentes patógenos, sin embargo los indígenas no. Cuando Pizarro llegó al Perú, las enfermedades ya habían llegado a la región y habían diezmado a la población. La viruela fue realmente el arma biológica que conquistó América. En un primer momento, los españoles y portugueses se repartieron el Nuevo Mundo en el Tratado de Tordesillas. Pero las demás naciones europeas querían un pedazo de ese pastel y posteriormente también se lanzaron a la conquista. Surgió la fiebre por el oro y la plata. Toda Europa creció enormemente gracias a las riquezas de América. Además de oro y plata, la conquista dio lugar a la importación de nuevos productos agrícolas desconocidos en Europa como el tomate, el maíz, la patata, el cacao y el tabaco, que tuvieron un gran impacto en la economía y hábitos europeos. La burguesía comercial y financiera se benefició por el mercantilismo y la expansión europea subsiguiente a la era de los descubrimientos. Durante la Edad Moderna se va a producir una transición del feudalismo al capitalismo. La apertura del mundo a los europeos con la era de los descubrimientos trae como consecuencia la primera economía mundial. Aparecen las primeras bolsas de valores como la de Ámsterdam y la de Londres. La Bolsa de Valores de Ámsterdam fue fundada en 1602 por la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y operaba con acciones y bonos. Semanalmente publicaba un boletín que se utilizaba como referente a la hora de ejecutar las órdenes de compra-venta. Las compañías privilegiadas tomaron el control monopolístico de rutas y productos. La clase comercial y financiera se fue fortaleciendo con el nacimiento del Estado moderno, pero principalmente en aquellos con mentalidad protestante, como veremos a continuación. La cuarta palanca de cambio que afectó enormemente en el devenir de los tiempos y en los avances de la época fue la Reforma Protestante iniciada por Lutero. Durante el final de la época medieval se había producido una gran crisis en la Iglesia Católica, debido a numerosas acusaciones de corrupción eclesiástica y falta de piedad religiosa. Para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, la venta de indulgencias se disparó. Las indulgencias no perdonan el pecado, pero reducían los años que los pecadores debían pasar en el purgatorio antes de entrar en el reino de los cielos. La Iglesia Católica empezó a traficar con los sentimientos de los fieles. En 1517, un monje alemán, Martín Lutero, colgó en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg un escrito en el que exponía 95 tesis contra la doctrina católica de las indulgencias. Aunque tan heroico acto no está tan claro. Lo que sí se produjo es un debate que puso patas arriba a la cristiandad. La reacción de Roma no se hizo esperar. El Papa condenó firmemente las tesis de Lutero con un efecto contraproducente que solo consiguió darle más publicidad al alemán.
No solo se enfrentó con el Papa, sino que el recién coronado emperador Carlos V quiso poner en orden los asuntos con Lutero. El emperador le exigió a Lutero que se retractara de sus doctrinas, pero Lutero solo reconocía la palabra de las Sagradas Escrituras. Convirtió la Biblia en el único criterio para determinar cualquier asunto relacionado con la fe. La casta clerical perdía así su función mediadora entre Dios y el hombre. Lutero era un hereje y como tal fue declarado proscrito. La imprenta fue el secreto del éxito del protestantismo. En Europa se producían anualmente millones de copias de las ideas reformistas. Lutero fue el autor más prolífico, pero había más escritores protestantes. Europa sufriría una radical transformación religiosa y el poder de la Iglesia se disgregaría en diferentes confesiones protestantes. La evidencia demuestra que Lutero no destruyó la Iglesia, sino que creó otra. Ni Lutero dejó de ser clérigo ni disminuyó el número de ellos. Simplemente se formó un nuevo cuerpo sacerdotal, solo que ahora ese cuerpo de pastores servía únicamente al señor del territorio, que era el que le daba de comer, y no a un papa extranjero y a un emperador de intereses afines. Los nuevos estados modernos exigían más independencia de la Iglesia Católica Romana. El rey de Inglaterra, Enrique VIII, también desvinculó sus lazos con Roma y fundó la Iglesia Anglicana. La causa fue que el rey quería anular su matrimonio con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos y tía de Carlos V. El Papa de Roma, Clemente VII, se opuso a la anulación de su matrimonio. La respuesta del monarca fue romper con el catolicismo y erigirse como jefe supremo de una nueva iglesia, la Iglesia de Inglaterra. La Iglesia Anglicana guarda muchas similitudes con la católica, pero no depende de Roma. Tras la muerte de Lutero, el pensamiento de Juan Calvino cobró fuerza y se hizo mayoritario entre los reformistas. Calvino era un seguidor de las ideas de Lutero y convirtió la ciudad de Ginebra en un estado teocrático de corte totalitario. Los pastores se convirtieron en policías de la moral y los viajeros comprobaban asombrados cómo en aquella ciudad no había robos, ni prostitutas, ni asesinatos, ni lujos, ni alcohol, ni bailes, ni vicio de ningún tipo. Es preciso en este instante recordar que la Iglesia Católica condenaba fuertemente el cobro de intereses, censurando esta práctica con el nombre de usura. En la España católica, de hecho, el trabajo manual era algo deshonroso propio de seres de segunda. Los hombres de honor solo se manchaban las manos en la guerra. Por eso muchos hidalgos preferían la pobreza a tener que trabajar. Sin embargo, en los países del norte de Europa, donde se extendió la moral calvinista, el trabajo dignificaba al hombre, y ser comerciante o prestamista acabó siendo una ocupación honrosa. Una moral consagrada al capital. Por ello estos países prosperaron y se enriquecieron. Y no es desacertado decir que por ello los países protestantes son más trabajadores, más austeros y ahorradores que los católicos. El calvinismo no solo se extendió por Europa, sino que los movimientos migratorios llevaron el calvinismo a Norteamérica. Los puritanos ingleses que viajaron en el Mayflower, los hugonotes franceses, los colonos holandeses de la Nueva Ámsterdam, más tarde llamada Nueva York, y los irlandeses escoceses presbiterianos de los Montes Apalaches. Los colonos calvinistas también fueron los primeros europeos que colonizaron África del Sur. Fueron conocidos posteriormente como Boers o Afrikaners. La reforma protestante liderada por luteranos, calvinistas y anglicanos había desencadenado un cisma europeo que se tradujo en cruentas guerras de religión. En Francia se persiguió a los hugonotes calvinistas. En la noche de San Bartolomé en París, el rey francés mandó ejecutar a más de 3000 hugonotes. Las matanzas se extendieron por todo el país. En unos días los católicos se cobraron más víctimas que las que se cobró el Tribunal de la Santa Inquisición en toda su historia. Las tensiones entre católicos y luteranos también desencadenaron la Guerra de los 30 años, que si en principio tuvo un desencadenante religioso, terminó por convertirse en una guerra europea en la que las grandes potencias intentaron buscar su hegemonía. La feligresía católica europea se había reducido drásticamente. El daño infligido por la reforma fue enorme. Los católicos necesitaban una contrarreforma que pusiera orden y coto a los desmanes que se venían practicando desde hacía tiempo y que diera respuesta a la reforma protestante. En la ciudad de Trento se celebró un concilio que supuso para la Iglesia una especie de catarsis. Se puso orden en el clero, se eliminaron algunos abusos y se reformó la administración. Además se idearon formas de propaganda para atraer fieles y propagar la fe. El arte fue utilizado como un vehículo de expresión para mayor gloria de Dios y de la Iglesia. Nace el arte barroco, un arte retorcido, dramático, exagerado que abusa del ornamento. El arte barroco triunfó en toda Europa, incluso en la zona protestante, y se reveló como un atractivo mecanismo de propaganda y control ideológico. Hemos visto pues que el Estado moderno poseía identidad, estaba organizado, estructurado y era autoritario. El poder estaba centralizado y era reconocido políticamente. El autoritarismo puso fin a las guerras civiles garantizando una paz interna que favoreció el progreso económico.
con la expansión de nuevos mercados y rutas comerciales que se abrieron tras el encuentro con un nuevo continente. También floreció una nueva mentalidad, una concepción más abierta, en definitiva más moderna, que culminaría en el siglo XVIII con la Ilustración. Bien, colegas, muchas gracias, Ligda. Bien, creo que en 15 minutos este vídeo nos llevó a los siglos XV y XVIII. Y ahí tienen ustedes los eventos más importantes, los actores que dan origen a lo que hoy conocemos como el Estado moderno. La razón por la cual quise iniciar el curso con esto es por lo siguiente. Una interrogante de la estructura piramidal que vimos allí. ¿Qué actores de esa pirámide de las diferentes clases sociales no participaron? No se les tomó en cuenta en la consolidación de las bases del Estado moderno. ¿Alguien me puede comentar? Pareciera que no vieron el vídeo, pues. A ver, Víctor. Sí, Víctor, adelante. Perdón, tenía desactivado el micrófono. Le comentaba, creería que los nativos o indígenas del lugar donde empezó la estructura social. Ok, muchas gracias, Víctor. ¿Alguien más? Si traigan a su mente la estructura, el triángulo que se dibujó ahí con las diferentes clases. En la parte superior, el monarca y los clérigos, los nobles. Luego venían los burgueses y por último el pueblo, pues la población. ¿Quiénes no participaron en la construcción de ese Estado? Las clases populares. Perdón, a ver, primero Ludwig, luego Es Dylan. que, bueno, yo veo que dice clases populares urbanas, no sé si están excluyendo a las campesinas. Ok. Dylan. Sí, las clases populares, o sea, quienes no tenían el poder en sí. Ok, ¿por qué hice esta interrogante? Porque en economía nosotros conocemos y vemos cómo se explica el desarrollo, particularmente en la distribución en el ámbito comercial a la burguesía. ¿Ok? Vimos la problemática entre la decadencia de la Iglesia Católica, el surgimiento de Martín Lutero como protestante, pero es protestante solo con relación al cobro que estaban haciendo para poder disminuir los años de que íbamos a pasar allá en el purgatorio, ¿no es cierto? Ojo, hay que tener claro, muy claro esto. Después vino Calvino, ¿no es cierto? ¿Y qué sucede? La pregunta es esta. Situémonos ahora. El otro día les hablé yo de un tema de derecho dentro de la democracia que se llama el derecho constituyente. Hoy por hoy, el ciudadano de a pie
participa en el momento en que se crea una constitución para organizar un nuevo Estado y se reforma una constitución de un Estado existente, ¿ok? Entonces, hay cierta diferencia ya entre el siglo XVIII particularmente, con la Ilustración, y lo que llevamos ahora en el siglo XXI. Ya se le da participación a ese ciudadano. Y aquí viene una serie de aspectos. En la Constitución original, lógicamente, esa figura de Estado, el pueblo no tuvo absolutamente nada que ver. No fue tomado en cuenta, porque lógicamente el Estado moderno del siglo XVIII fue precisamente la monarquía absoluta. Cuando les dije que le pusieran atención a los actores y a los eventos importantes que surgieron, porque paralelamente no solamente estábamos hablando de Estado, estábamos hablando de cultura, de arquitectura, sí, se está hablando o sea, el siglo XVIII, que rompió con los siglos previos de la oscuridad, en donde el peso de la Iglesia Católica, que le daba la característica de divino al rey, y que por eso era el que gobernaba, porque era el que ponía a Dios a gobernar, ¿ya? Pues lógicamente ahí se trasladó de esa divinidad a resolver los problemas del desarrollo de la persona. O sea, se pone a la persona como centro. Y hoy por hoy, si tú revisas, vas a encontrar, en el caso de Guatemala, el artículo 1 de la Constitución establece que el fin supremo del Estado, el Estado se crea para proteger a la persona y la familia, y su fin supremo es el bien común. ¿Por qué estoy trayendo esto acá? Porque esto, viste, que deviene de la Ilustración. Y atrás de ello, mucho antes de la época cristiana, viste el aporte de los filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿ok? En derecho, conocemos cómo nosotros, o mejor dicho, cómo los filósofos, en su preocupación por explicarse, ojo, cómo funcionaba o la forma en que funcionaban las ciudades-estados, le llamaron allá en Grecia, porque eran ciudades pequeñas y que ahí se habla del origen de la verdadera democracia porque le daban participación a los ciudadanos. Claro está, solo se consideraban ciudadanos aquellas personas que tenían un ingreso per cápita X, que eran educados o sabían leer y escribir, pero las mujeres y el resto, o los analfabetas, no eran considerados como ciudadanos. Pero les comento esto porque lógicamente el situarnos ahí, vamos a encontrar la oposición a su maestro de Platón con relación a Sócrates, que él planteaba la ciudad ideal. Estoy hablando antes de Cristo. Y esa ciudad ideal que existía en el mundo de las ideas, en el mundo subjetivo, ahora van a encontrar, porque tenemos teoría económica subjetiva, que tiene fundamento en esa ciudad ideal de Platón, que a diferencia de lo que estaba pasando materialmente
en este planeta, en qué siglos antes de Cristo, pues ellos nos dejaron ese conocimiento que permite explicar dónde surge la idea o ese mundo ideal permitía o le permitió después a Descartes desarrollar su filosofía, a Hegel. Efectivamente ya existían ideas porque era lo que estaba pasando en la teoría objetiva, cómo funcionaban las ciudades-estados. Platón tiene un aporte sobre la economía doméstica, cómo funcionaba la economía. Aristóteles la desarrolla un poco más y ya le daba a Aristóteles, que es donde hay un elemento muy importante que tiene que ver con el Estado moderno, porque para Aristóteles todos, tanto el rey como los súbditos, debían de someterse a la ley, a una ley. En aquel momento era la ley divina. ¿Me explico? Pero ahí ves el origen de lo que hoy se conoce como Constitución. ¿Por qué digo esto? Porque lógicamente esa ley suprema, hoy tenemos una ley suprema que es la Constitución. Allá tenía origen divino, una ley divina. Derivado de eso era que se debía de organizar y que todos se sometían. Allí aparece el jus naturalismo, es decir, los derechos naturales, en el sentido siguiente, ¿ya? El derecho a la vida, por ejemplo. Pero lo que quiero explicar es que cuando se habla de esa ley suprema no se deriva de ninguna otra ley, de ninguna otra norma. La Constitución que crea los estados por reformas a esa Constitución de un estado funcionando, ¿ok? No fue creada o no deviene de otra norma, es la norma superior. Y aquí viene lo importante que quiero explicar, a diferencia de aquellos siglos. ¿De dónde deviene la Constitución? Deviene del Poder Ejecutivo. Deviene de todos y cada uno de los ciudadanos que, con nuestro sufragio, con nuestro voto, vamos a elegir a unos diputados constituyentes que van a elaborar una nueva o van a reformar una constitución vigente. De tal manera que ya podemos comprender que el resto de leyes fuera de la Constitución sí dependen de esa norma superior, porque la Constitución establece el procedimiento por medio del cual se va a legislar, se van a generar el ordenamiento jurídico interno. ¿Ok? Pero paralelamente a esto, claro, vamos a revisar también todo el tema o a recordarles a ustedes, porque ya estudiaron las doctrinas económicas, el desarrollo del pensamiento doctrinario económico, y bueno, ya traen ustedes elementos de juicio que les permiten tener ya, valga la redundancia, un juicio de valor sobre cómo se organizó la primera fase de lo que estudia la economía, la producción, la forma como se produce, la forma como se surgió ya la actividad que llamamos producción para, lógicamente, atender o para sobrevivir, pues, aquellos
una vez Erectus, el Homo sapiens, a partir de allí, tuvo que adoptar una conducta para poder seguir vivo en el mundo donde se originó el Homo sapiens, ¿ok? Que ya lo revisamos y vamos a checar esa parte. Entonces, la cátedra estaba interesada en que ustedes, los situarlos, que ahora ya tienen elementos claros del origen, no se consideró para nada al pueblo, fueron intereses creados que vamos a ver más adelante, ¿ok? El papel preponderante de la burguesía, el papel preponderante de los protestantes con el rey, en contra de el señor feudal y de la Iglesia Católica, y luego cómo se le da un nuevo rol dentro de ese mundo ilustrado en donde el objeto y sujeto de todo es la persona humana, ¿ok? Que está reflejado, como repito, en el fin supremo que buscan los estados, que es el bien común, el bien de toda la colectividad, porque todos somos personas, ¿no es cierto? Ok. ¿Algún comentario que tuviera alguien? Y me gustaría que participaran para ver si efectivamente les quedó algo de esto, porque es bien importante para nuestra profesión y como personas también, ¿no es cierto? O que tenga o haya leído algo más. A ver, Ludwig Sánchez. Me pareció bastante interesante la parte donde, bueno, se inventa la imprenta, ¿verdad? Y es decir, dice que donde se transmiten todas las ideas y vemos cómo los medios de comunicación son tan importantes a la hora de difusar un pensamiento, ¿verdad? Bueno, hoy ya no solamente la imprenta, sino que por lo menos las redes sociales, ¿verdad? Entonces ahora para tratar de influir en alguna forma de pensar. Por ejemplo, ahorita vemos el tema de esto por ejemplo, como las ideas de Milei, ¿verdad? Ahorita se vuelven muy populares y todo eso, ¿verdad? Entonces yo veo que como que, o sea, la historia se va repitiendo, más o menos, pero ya con otros medios, pero casi las bases como que van siendo las mismas, ¿verdad? Muchas gracias, Ludwig. Muy buen aporte. ¿Alguien más? De veras los invito a que participen porque hay algo muy importante que también quiero o aprovecho por lo que está pasando ahora. Generalmente no participamos y uno de los requisitos esenciales y fundamentales para ser economista es precisamente romper ese miedo de expresar tu juicio, de expresar cómo ves tú el mundo, qué entiendes tú del mundo, para qué estás acá, cuál es tu rol o qué rol podría ser. Siendo ya economista, lógicamente vas a tener que comunicarlo. Hay un lenguaje económico, si no, no pudiéramos, o vean la importancia del lenguaje, pues no pudiéramos comunicarnos, ¿ok? Entonces, por eso yo los invito cordialmente a que participen con las ideas que tengan, porque si estamos estudiando es precisamente porque no conocemos todo todavía de el comportamiento o la forma como está organizada la producción, la distribución, ya, el consumo, los actores principales que participan, ya, como en todo. Tal vez solo quiero agregar para situarlos en el Estado moderno, que también se inicia, es decir, lo que tú decías, o lo que decía Ludwig, que les quede claro, el siglo de la Ilustración rompió con los siglos previos de oscuridad en donde solo la iglesia podía escribir, solo los conventos, y tenía prohibido cualquier otra persona escribir, mucho menos publicar, si no se había inventado la imprenta. Vimos que es uno de los eventos importantísimos que explicó el desarrollo de
del protestantismo allí, en lo que plantean estos, lo que estamos viendo, pues, porque es un vídeo, ¿no? A ver, Brandon. No, ahorita que habló sobre los privilegios, siento que ahorita algunas nuevas tecnologías están también rompiendo, digamos, los monopolios de alguna forma. Por ejemplo, algo que yo he visto, digamos, es en las empresas armamentísticas y en las potencias de armas, que antes solo los grandes capitales podían darse el lujo de tener grandes armas, pero digamos ahorita con los conflictos actuales como el de Ucrania o en Irán, se está viendo que aparatitos digamos baratos como los drones están rompiendo esos monopolios de armas, y no solo con los drones, sino por ejemplo las impresoras 3D también están haciendo que varias personas fabriquen sus propias armas, y eso no solo se incluye a las armas, sino también a fabricar sus propios productos. O sea, ya no dependemos de una gran empresa, sino una persona lo suficientemente inteligente puede con una impresora 3D poder, digamos, fabricar sus propios productos, fabricar sus propios prototipos. Entonces, siento que esos monopolios, así como la imprenta rompió barreras en esas épocas, las nuevas tecnologías también lo están haciendo. Okay, gracias, Bruno. Brandon, yo espero que hayan estudiado el semestre pasado en desarrollo industrial la cuarta y quinta revolución industrial, que es lo que está hablando Brandon, ¿ya? Que es fundamental tener claro eso para poder comprenderlo. No sé si lo vieron o no lo vieron, pero yo tuve la oportunidad de dictar el curso en la tarde y los colegas de la tarde sí conocen y saben ya sobre el desarrollo tecnológico, quiénes son los países que como siempre van a la vanguardia, y lógicamente países como los nuestros ya con ese conocimiento y que ya tenemos algunos ejemplos de el emprendimiento y el desarrollo de su conocimiento, como el guatemalteco que ahora te enseña con un buen método a hablar inglés, Duolingo. Bueno, ahí ves tú cómo lo que plantea Brandon está rompiendo con que ya no solo el que tenga o que ya no es requisito tener un gran capital para poder desarrollar una idea, que en este caso pongo de ejemplo a paisano guatemalteco que desarrolló ese su programa. Entonces, por supuesto que van surgiendo nuevos paradigmas que todavía nos falta por ver mucho en este tema de la cuarta y quinta revolución industrial. No sé si vamos a poder ver el inicio de la población de Marte, por ejemplo. ¿Qué semillas van a llevar allá para que se empiece a generar? Si va a ser tipo Hitler, van a llevar a los mejores para generar población allá en Marte, qué sé yo. No sé si lo veamos o no lo veamos. Pero eso es bien importante para poder comprender el cambio de paradigmas. ¿Ok? Y en el caso de nosotros, en el caso de los economistas, poder comprender si efectivamente puede surgir una simbiosis para generar un nuevo sistema económico que vamos a iniciar a revisarlo desde la comunidad primitiva, para que vean también cómo se fue generando o se fue expresando en el ámbito económico toda la discusión desde que el mundo es mundo por el bendito poder. Porque lógicamente el poder nos va a explicar que se buscó o era colectivo allá en la comunidad colectiva, en la comunidad primitiva. Pero luego ya en el otro sistema que obedece al poder de la fuerza y se establece lo que nosotros conocemos como esclavismo, pues también nos va a dar determinadas características.
Pero era importante situarlos acá, mis queridos colegas, para poder iniciar con eso y quisiera que participaran. Y si no lo hacen ahora, por favor, en clase, porque de lo contrario, un monólogo no les va a dejar decir, yo no estoy estudiando, yo no estoy aprendiendo, yo estoy haciendo el esfuerzo de que logren llegar este conocimiento a ustedes y despertarles las inquietudes. Pues mire qué pasa con esto, ¿ah? Si a eso vinimos. Por eso dejo la invitación, mis queridos colegas, y vamos a iniciar entonces ahora con el bendito conocimiento del programa del curso y luego se los vamos a subir a Classroom, pero quisiera que lo viéramos o lo platicáramos ahora. Solo déjenme checar aquí. Abrir el bendito programa del curso, ¿ok? Bien, ¿logran verlo y leerlo, colegas? Sí, licenciado. Ok. Pues aquí tenemos el programa de nuestro curso para el año 2026 de las finanzas públicas. Ok. El requisito, prerequisito, saben que es de Historia de las Doctrinas 1, que para mí no debería ser ese, pero bueno, ahí estamos. A ver, voy a pedirle favor a un colega que le dé lectura a la descripción del curso. A ver, Brandon, ¿tú me puedes ayudar? ¿Sí me escuchas, Brandon? Te voy. Descripción, programa del curso, Escuela de Economía, nombre del curso, Finanzas Públicas. Ciclo octavo, requisito, Historia de las Finanzas Económicas, año 2026. Coordinador William Sandoval, descripción del curso. En el reconocimiento de que la economía capitalista moderna es en consecuencia un sistema económico mixto en el que el sector público y privado interactúan y se complementan de forma total, hace necesario conocer el rol del gobierno en la dirección de la actividad económica. El estudio del curso de las finanzas públicas es de suma importancia porque permite conocer el rol del sector público dentro de la actividad económica y social de un país. Además, tiene como finalidad introducir al estudiante en el estudio de la hacienda pública y la política fiscal, su aplicación y sus relaciones con el entorno económico y social. Es decir, se tratará en todo momento de analizar los vínculos que se dan entre la empresa y los individuos y los distintos agentes económicos del país. El conocimiento de estos temas es esencial dada la coyuntura económica nacional en la que la situación fiscal viene a ser el punto más débil de la economía guatemalteca, donde la acción del gobierno afecta sensiblemente a todos los agentes económicos. Como se observa, el curso es de gran aplicabilidad, pues le provee una serie de herramientas necesarias para evaluar y predecir importantes variables económicas que influyen en el comportamiento del entorno económico. Ok, muchas gracias, Brandon. A ver, en una forma mucho más familiar, el curso de las finanzas públicas o el conocimiento de las finanzas públicas nos lleva
a conocer la esencia del papel o el rol que debe de jugar el gobierno como representante del Estado en el comportamiento tanto de las empresas como de las familias como agentes económicos. Pero adicionalmente, también viene a cumplir otros, o venimos a conocer otros aspectos sumamente importantes y tiene que ver con el tema del problema estructural que traemos. Aquí está indicado como la debilidad que cae al ámbito impositivo, que se explica desde que Guatemala es Guatemala, como república. Allá cuando se forma la República Federal de Centroamérica, luego de que supuestamente nos independizamos de la corona, se establece esa República Federal y a partir de ahí el tema del aporte que la sociedad hace de forma impositiva, o sea, mediante un procedimiento impuesto, no es democrático, no se pregunta antes si se quiere o no se quiere, por eso se llama impuesto, es una acción, un acto deliberado de una persona jurídica subjetiva denominada Estado, ¿ya? Para establecer determinado impuesto, que esa estructura, desde entonces a la fecha, constituye un problema estructural que se ha dejado de lado porque la existencia de ese problema estructural es de interés y le genera muchos beneficios a determinado sector, que lo vimos en el origen del Estado. Viste a los comerciantes y a los financieros, a los prestamistas, ¿no es cierto? Viste cómo se legalizó y se le dio ya un aspecto ético al préstamo, que fue objeto, y claro, nos lo dice ahí el vídeo, la posición de la Iglesia Católica después, que le denominó usureros precisamente por lo que se genera mediante una actividad que no esté reglada, que no esté normada. Y aquí empieza la importancia de lo que hemos estado hablando de la economía pública, la importancia de esa institucionalidad que va a arreglar, que va a regular la conducta de ese que se llama prestamista. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lógicamente va a afectar a quiénes, a la economía privada, particularmente a la economía familiar. Y no me voy muy lejos. Este año, el año pasado, que había necesidad de seguir a los colombianos que estaban prestando plata y que estaban matando a la gente si no les pagaban, ¿ok? O en el interior del país, que prestan plata, les quitan los derechos de posesión porque no hay escritura inscrita en el registro de la propiedad, etcétera, etcétera, ¿ok? Sí, Ludwig. Con lo que dice usted, licenciado, sí es una práctica donde muchas personas se aprovecharon de personas como que con poco conocimiento, ¿verdad? Les daban préstamos de X cantidad por el papel de su terreno, o sea, de la propiedad, ¿verdad? Y solo así se las quitaban. Bueno, yo soy de pueblo y me he dado cuenta que mucha gente se expropió de demasiadas tierras haciendo ese tipo de actividades, ¿verdad? Y con Por altas tasas de supuesto. interés desde el 50%. Increíble. Y lógicamente se realiza, bueno, también yo soy del área rural, y bueno, todos los que estamos ahí conocemos cómo funciona el ámbito económico y si hay o no hay representación institucional o del Estado de los lugares en donde somos. Entonces digo que no es una práctica que se hacía solo en aquel momento, sino se sigue haciendo, pues por eso lo mencionaba. Entonces, pero porque sí, porque para un sector
significa lucro, significa ganancias, el hecho de que el Estado no recaude, no resuelva el problema estructural. Lamentablemente, voy a ver si lo encuentro todavía, pero en la prensa libre salió hace unos días, la semana pasada, si no estoy mal, que hay una evasión de 47,000 millones de quetzales. Y solo te voy a hacer un parámetro en este momento para que vea la importancia. Si se recaudara lo que se deja de recaudar derivado al contrabando, etcétera, ¿ok? A la evasión, a la subfacturación, a todos los mecanismos con tal de pagar lo menos posible de impuestos, si se recaudara esa cantidad, las finanzas se vuelven saludables, ya no son débiles. ¿Por qué? Porque ya no tenés necesidad de endeudarte. No sé si me explico. Que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero solo ahí tienen algún aspecto muy importante. Entonces, de todo eso trata el conocimiento de este curso, que en un programa, pues lógicamente no se pone lo esencial. Particularmente me interesa esto, el reconocimiento de la existencia de la economía capitalista moderna, ¿sí? Hace necesario conocer el rol, el papel, la actividad, la conducta que debe tener un gobierno en la dirección del funcionamiento de ese sistema económico, político y social. Por eso te decía, vas a salir preparado, y aunque te dé risa ahora, para dirigir un sistema económico, para dirigir el funcionamiento de un sistema económico. Si lógicamente estás porque te interesó estudiar la economía, pues bueno, y si a esto das un 10% más en tu investigación de las dudas que te quedan, si no las querés plantear, pues vas a fortalecerte mucho, mucho mejor, ¿ok? Bien. A ver, Ludwig, dame los objetivos general y específicos, por favor. Objetivo general. Al aprobar el curso, el estudiante habrá alcanzado el conocimiento suficiente sobre los temas siguientes. ¿Cuál es la función económica del Estado? El presupuesto nacional, los bienes públicos, la privatización, las externalidades, la incidencia del gasto público, principios y objetivos de tributación, déficit público, la deuda pública, la política fiscal, entre otros, todos aplicados a la realidad nacional. Objetivos específicos. 1. Que el estudiante analice e interprete la evolución histórica del pensamiento financiero en el tiempo y su aplicación a la realidad nacional. 2. Proporcionar al estudiante una visión de la economía pública que le permita comprender y evaluar la forma en la que el gobierno participa en la actividad económica y social del país. 3. Que los estudiantes, después de recibir el curso, tengan la capacidad de evaluar y emitir juicios de valor sobre la participación del gobierno a través de la política fiscal en la vida económica, social y política del país. Bien, este es el reto para la cátedra y yo voy a estar satisfecho si efectivamente logro que al finalizar el curso ustedes ya tengan trasladadas esas capacidades para poder emitir esos juicios de valor, para poder comprender mejor los fenómenos económicos, sociales y políticos del mundo y particularmente de nuestro país. ¿Ya? Con tener clara la esencia de la economía pública nos permite a los economistas, en serio, ver o poder visualizar el norte de qué va a pasar o de qué va a venir en el corto, mediano plazo. Y si estás en una posición de decisión de política económica, pues lógicamente eso te va a permitir plantearlo. Por eso te digo, si ves la discusión del problema estructural fiscal, está fuera de agenda. Nadie habla de eso. ¿Por qué? Porque lógicamente
el haber mercantilizado la institución estatal o haber mercantilizado el Estado, pues nosotros y ojo, nosotros como ciudadanos simplemente vamos, como les dije, no nos preguntan y pagamos el impuesto. Y ya sabemos que va a haber corrupción, ojo, ya sabemos, pero no podemos hacer nada porque es un impuesto y no tenemos la posibilidad nosotros de evadir, eludir, subfacturar, que lógicamente el pueblo lo que tiene de propiedad es su fuerza de trabajo, calificada o no calificada, ¿ok? Entonces yo espero que me vayan comprendiendo, y si no me estoy dando a comprender, por favor pregunten. Sí, Víctor. Gracias, Lick. Perdón, una consulta. Hablando de estos temas, ¿usted considera que la Constitución de Guatemala fue creada para ser capitalista o socialista? ¿Cuál fue el fin o qué sentido le quisieron dar a nuestra Constitución? Buena pregunta. Hablando Muchas gracias. Buena pregunta, Víctor, y muchas gracias porque me permite retomar un poco el tema de la primera clase. A ver, en el ámbito del derecho, ¿sí? Y situándonos en aquellos siglos, vos tenías una monarquía absoluta. El rey era todo, tenía sus secretarios, sus ministros, y ya existía un Congreso solo para avalar la parte positiva de las decisiones que tomaba el rey. Lógicamente, tenés ahí empíricamente los tres poderes que conocemos ahora, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pero prevalecía la decisión del rey. Cuando se da el proceso de el cambio del feudalismo al sistema capitalista, surge el liberalismo económico y el liberalismo político. Particularmente en tu pregunta me voy por el lado político porque surgen los primeros derechos individuales. Y conforme se va limitando el poder del rey a través de las leyes y de los movimientos que van surgiendo en el mundo, allá la revolución que marca un hito, la Revolución Francesa, pero primero la Revolución Gringa, que establece su primera constitución, que es una constitución que solo tiene la estructura, organización del Estado y los derechos individuales. Luego surge la Revolución Francesa con los derechos del ciudadano, un poco diferente a la República Federal creada por los Estados Unidos, que antes de la Federación o Confederación Norteamericana, pues se da en Luisiana, uno de los primeros estados de tener una constitución. Entonces, tenés ese proceso del constitucionalismo, en donde se plasma el liberalismo político sobre los aportes de Montesquieu, de los tres poderes ya efectivos que conocemos. Sobre la base de esos tres poderes, ¿ok?, se crea la Constitución y se le da las funciones a cada uno de ellos solamente incluía los derechos individuales. Con los problemas de la Primera, pero particularmente Segunda Guerra Mundial, con la actitud de Hitler en Alemania, que ahí surge otra nueva constitución derivado de ese, del papel que jugó Hitler en esa Alemania. Al darse la reconstrucción y para lograr la paz en el mundo y que no se repitiese el destrozo que conllevó la Segunda Guerra Mundial, surge la Organización de Naciones Unidas y
paralelamente surge el constitucionalismo social, o sea, el desarrollo de los países socialistas aportan la existencia de los derechos sociales. ¿Ok? Estoy haciendo este breve resumen, pero mi único objeto es que veas que no hay ideología atrás de, o que no se debe ver ideológicamente, respetando mejor criterio, porque si nos vamos a los hechos, a partir de la década del mediados del siglo pasado, todas las constituciones se reformaron y aquellas nuevas que podemos revisar, en América del Sur todavía hay de 1990 y algo, ¿ok? La nuestra fue de 1985, pero veamos, todas esas y particularmente en Guatemala, con la caída de Jorge Ubico, la revolución del 44, y todas estas ideas y nuevas constituciones se plasma en la Constitución de 1945, adicional a los derechos individuales, algunos derechos sociales. Y ahí es la primera constitución que reconoce la existencia de la clase indígena, ¿ok? El derecho al trabajo, por eso surge desde entonces el Código de Trabajo. El derecho al trabajo es un derecho social, ¿ok? Luego viene la contrarrevolución, venís con todos los gobiernos militares autoritarios, hasta que por presión, y lógicamente surge el conflicto armado interno, que no es precisamente por temas constitucionales, sino que son temas eminentemente estructurales y que surge dentro del Ejército Nacional de este país. Los líderes del movimiento, el conflicto armado interno, colegas, sí, John Sosa, capitanes y oficiales del ejército que se dieron cuenta que los ideales de desarrollar un sistema capitalista, porque lógicamente veníamos tipo, ni siquiera tipo feudal, pues todavía colonial, ¿ok? Entonces se dan estos movimientos militares, participa ya la comunidad internacional, presiona a la comunidad internacional y bueno, ustedes no deben de seguir en ese rollo, deben acabar los gobiernos militares y como consecuencia debe haber una apertura democrática y debe de minimizar la actividad del ejército que fue utilizada, como ustedes saben, que fue utilizada en el movimiento. ¿Ok? Te explico esto y la de 1985, ¿qué adiciona? Adiciona la existencia de un tribunal que garantizara el cumplimiento y garantía de esos derechos, tanto individuales como sociales. Derecho a la educación, que se incluyó allá en la del 45, derecho a la salud, que hoy por hoy, como les dije, no es casualidad que venga ahora un contramovimiento sobre esos derechos sociales. Los liberales o ultraliberales, Milei, no sé si es, yo creo que es politóloga, una guatemalteca. Gloria Álvarez. Ella, Gloria Álvarez, no sé si es politóloga, pero bueno, vienen con un movimiento diciendo, no, solo existen derechos individuales. Los derechos sociales no existen. Si de eso te lo tenés que ganar vos, pues. ¿Y cómo te lo vas a ganar? Pues te lo ganas con tu trabajo. Si tenés buen ingreso, vas a poder tener educación, vas a poder tener salud, qué sé yo. Pero no, el origen no es precisamente ideológico, sino que es el desarrollo del conocimiento, en este caso, en el ámbito del derecho, del constitucionalismo pasamos a un neoconstitucionalismo, ¿ya? Que aún está en discusión la teoría del neoconstitucionalismo. ¿Por qué? Y te digo ahora, surge precisamente en Alemania,
que se crea un tribunal constitucional que permita que no se repita todo lo que había sucedido anteriormente, que son los límites a los gobiernos, a los representantes, a las autoridades, tienen un límite y lógicamente tienen una obligación. Y la obligación precisamente es la que vamos a estudiar acá, que es por el lado de la administración pública. ¿Ok? ¿Para qué? Porque estás tomando parte de la renta de la población o de los agentes económicos que va a ir a atender necesidades colectivas, va a ir a garantizar esos derechos sociales que existen en todo el sistema capitalista derivado del reconocimiento de que la economía capitalista moderna es consecuencia del funcionamiento de un sistema económico mixto. Y si tú vas al viejo mundo, vas a encontrar cómo fue más allá. Y no precisamente es una constitución socialista, la propia Alemania, cómo fue más allá, que ya toda la salud es pública, pero de primera calidad. ¿Por qué? Porque lógicamente ese estado del bienestar efectivamente está poniendo en el centro, objeto y sujeto, el desarrollo integral de la persona humana. Con este preámbulo, ya te puedo sustentar que la Constitución de Guatemala responde al neoconstitucionalismo que adicionó a la población que el sistema económico no logra absorberla. Nuestro país, y les dejo la semilla si quieren investigar, puede ser una tesis. El mayor empleador de este país se llama economía informal. El 80% del trabajo viene de la economía informal. De tal manera que el modelo o la economía privada no ha sido capaz de generar las fuentes de trabajo que permitan absorber a esta población. De tal manera que quienes nos estamos beneficiando del modelo somos los que tenemos un trabajo formal. Ahora podéis comprender por qué la década del 90 hacia 2026, en lugar de al menos detener, se incrementaron los niveles de pobreza y extrema pobreza. Entonces el problema estructural está y lo ves claramente y les pregunto, o te pregunto a ti, para ver cómo, a ver si logré transmitirte mi idea. Tú ya estás en el 8º semestre, estudiante de economía, ya podrías decirle a un inversionista que se acerca contigo y te dijo, mira, yo tengo 10,000 millones de dólares para invertir en Guatemala. Tú estás estudiando economía. ¿Me podrías decir en qué tipo de actividad económica podría yo invertir los 10,000 millones de dólares que me permitieran tener la rentabilidad mínima que yo necesito, que está por arriba o del 30% en adelante? Yo me conformo con esa rentabilidad. La pregunta, Víctor, es ¿qué actividad económica le sugerirías tú a este inversionista para que destinara esos pistos a producir bienes y o servicios? Bueno, muchas gracias ahí por la explicación, que la verdad que estuvo bastante amplia. Con la respuesta a su pregunta,
como bien dice usted, el 80% de esa actividad es informal. Sí, sería de pensar bastante qué actividad formal se le pudiera ofrecer para poder invertir esa cantidad de dinero, ¿verdad? A mí lo que se me viene a la mente ahorita sería tratar de formalizar más a las personas que no lo han formalizado. Bueno, les soy honesto, tendría que pensar más la respuesta del licenciado. No, claro, y no te preocupes. Yo ya sabía que esa respuesta me iba a ser, ¿por qué razón? Porque tú lo dijiste en otras palabras. La economía formal topó. No se quiso desarrollar la industria. ¿Qué industria tenemos, colegas? ¿Ok? Y por eso yo espero que hayan conocido ustedes el modelo de sustitución de importaciones vía industrialización que se aplicó precisamente también a partir de los años 50 por el efecto grosero que la Segunda Guerra Mundial tuvo en todas las economías del mundo, particularmente, incluso en aquellas que no participamos, pero destrozó el modelo económico que traía América Latina, Guatemala, por supuesto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo ven? Es importante esta interacción porque ahora permite que en algún momento, no sé de dónde te surgió la idea, Víctor, pero si lo escuchaste, si la Constitución es socialista o si la Constitución es capitalista, por supuesto que en el reconocimiento, ojo, en el reconocimiento de la economía capitalista, en donde funcionan dos sectores, se va a regir por una norma suprema que es una constitución. Hablo de la economía capitalista. ¿Ok? Bien, colegas, ya nos robamos 8 minutos. Los dejo para su clase y no sabes, licenciada Valle, si nos toca este viernes. Hola, licenciado. Este viernes no nos toca. Ok. Nos Pues vemos entonces hasta yo el los veo lunes. nos vemos hasta el lunes, porque este viernes hay una actividad en el colegio y quería verificar yo para ver si dábamos o no dábamos clase, ¿ok? Bien, colegas, feliz noche. Nos vemos Gracias, el buenas próximo noches. lunes. Feliz Feliz noche. noche. Feliz noche. Feliz